Ya saben que yo no suelo, soy una persona a la que le gusta estar un poquito detrás casi siempre en el festival. Pero bueno, no le voy a hacer caso en eso de que tengo que salir aquí todos los días, todos los actos, porque evidentemente acabarían cansados de mí como de cualquier otro. Pero bueno, vamos a presentar este acto que para mí es un absoluto lujo el contar aquí con estos dos escritores, con Jesús Ferrero y con Mónica Lavín. Mónica Lavín, ya una escritora que ha estado en otras ocasiones en el festival y que ha sido una verdadera delicia contar con ella siempre dispuesta además a conversar con otros escritores y a encargarse de tareas pues más complicadas que el resto, por qué no decirlo, ¿no? Y de enfrentarlas y de sacarlas adelante. Y Jesús Ferrero, que es un escritor que yo creo que es un mito en España, no quiero exagerar, porque tampoco es cuestión de eso. Creo que Jesús, bueno, desde que publicó en los 80 su primera novela, Velvet Jim, todo el mundo conoce ese título, conoce a Jesús Ferrero por ese título, pero es que además Jesús tiene una obra. Jesús es de esos escritores, yo creo que ha cumplido con su cometido, ¿no? Es decir, él ha seguido publicando incansablemente sus novelas y es un autor que, por lo que sé, pronto tendremos una de sus obras mayores en las librerías. Es decir, que no solo cumple, sino que además está buscando ofrecer lo mejor, como hacen los escritores siempre, que es enfrentarse al mundo, enfrentarse a la vida, a la realidad y buscar hasta encontrar algo especial que contarles y que decirnos, ¿no? Entonces, un lujo, muchas gracias y yo desciendo. ¿Funciona automáticamente? Sí. Sí. Hace un volcán que no estaba aquí. Me da mucho gusto volver a La Palma, esta calidez y esta espontaneidad y este gusto con el que somos recibidos y que nos permiten intercambiar nuestras búsquedas, nuestro bordado con la palabra, nuestros demonios, nuestros abismos y a la vez compartir las aristas del oficio de la escritura, pues siempre es un gusto y agradezco muchísimo esta invitación, que se haya inventado el Festival Hispanoamericano de Escritores, Juancho, que Nicolás Mellini haga este trabajo tan esmerado y a todo el equipo que aquí nos permite estar. El volcán, curiosamente, 19 de septiembre, acaba de pasar la fecha en que el volcán hizo erupción y a mí me llama mucho la atención la coincidencia con los 40 años que han pasado desde que ocurrió un 19 de septiembre el sismo de la Ciudad de México. De alguna manera, estos eventos que con su fuerza telúrica, con su manifestación terrena, natural, pues provocan muchas cosas. Provocan que salga a la luz la solidaridad que quería yo reiterar con todos ustedes, que sé que la pasaron mal en esos momentos, pero salen nuestras fragilidades a relucir en tiempos así, igual que nuestras fortalezas. Y estar bajo el volcán me lleva a pensar que la maravilla de festivales como estos es que no nos conocemos todos los que escribimos en la lengua de la ñ, no nos hemos leído, sabemos de algunos, no nos miramos, tenemos un océano de por medio o tenemos varios océanos de por medio, estamos en una isla, en una ciudad. El boom latinoamericano ya no es el fenómeno que nos permite estarnos mirando. Entonces yo agradezco esta posibilidad de hacer nuevos amigos, hacer nuevas lecturas y conocer, por ejemplo, a Jesús Ferrero. Sin este festival yo no hubiera tenido este
deseo de saber quién es Jesús, de leerlo. A ustedes, como lo dijo Nicolás, les es un nombre familiar y porque además ha escrito cuento, ha escrito novela, teatro, poesía, guiones, o sea, ha estado en muchísimas manifestaciones de la palabra escrita. Pero así como no nos hemos leído o no nos sabemos bien quiénes somos y estamos sabiéndolo para fortuna, en cambio sí tenemos referentes literarios que nos unen y nos ponen aquí en este territorio, y por eso hemos decidido compartir o hablar de una novela como de un clásico, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Esta novela que sigue diciendo, esos son los clásicos, ¿no? Ya decía Borges, que nos siguen hablando a las distintas generaciones por no necesariamente las razones que se pueden explicar. Y a mí me gustaría empezar, Jesús, porque tratáramos o trataras de desentrañar qué es lo que hay en Bajo el volcán que nos permite leerlo, releerlo, y qué es lo que a ti te atrajo y cómo fue tu descubrimiento de Bajo el volcán. A los 23 años me hallaba en Montreal, había ido con otros estudiantes franceses a trabajar en la recolección del tabaco, que duraba 20 días, acababa la recolección en Ontario. Yo me hallaba en Montreal, caí víctima de un virus de verano que me dejó postrado 3 días en la cama, y esos 3 días que me alimenté exclusivamente de coñac, aspirinas, galletas y café, pues estuve leyendo Bajo el volcán en un estado a la vez lúcido y febril, y la novela me envolvió completamente por 2 razones. Primero, me envolvía la atmósfera que había sabido crear en Cuernavaca, una atmósfera infernal, simbólica, absolutamente perturbadora, que la ibas asimilando a la par que él, a la par que ese recorrido infernal que el cónsul hace por la ciudad, pero también me absorbían los monólogos interiores del cónsul, hasta el punto de que me llegué a identificar completamente con esos monólogos. Me ayudó el coñac que estaba bebiendo. Fíjate, llegué a creer realmente que era el cónsul y que me moría con él en la última página. Tardé en acceder a Bajo el volcán porque decían que el primer capítulo era muy pesado. De hecho, el editor le aconsejó quitarlo y que compensara la novela en el segundo capítulo. ¿Qué pasa con el primer capítulo? Que Lowry se carga el sistema mismo del suspense. Porque en el primer capítulo sabes que el cónsul ha muerto. 2 personajes están hablando en el casino de Cuernavaca, en un casino ya decadente en sus peores momentos, y hablan de ese cónsul al que los 2 querían, que había muerto un año atrás. Estos 2 personajes van recorriendo algunos de los calles que recorrió el cónsul, y ¡bum!, viene el segundo capítulo donde empezamos a ver el recorrido del cónsul. Quiero advertiros una cosa. Bajo el volcán, para los que no habéis leído, es una novela que se desarrolla en un solo día, como el Ulises de Joyce, como Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, y como alguna otra. Y no cualquier día, es el Día de Muertos, 2 de noviembre de 1938. Exactamente. Un día muy significativo en México. ¿Verdad? Porque es la fiesta de los muertos. Sí, y esta relación que tenemos con la muerte, yo siento que en Bajo el volcán, este espíritu ritual, pero de sincretismo entre religioso, este sincretismo religioso, pero esta manera también en que la vida no vale nada, o sea, estas 2 aristas de ofrendas a los muertos, día de dedicación, y la vida no vale nada, creo que crean una atmósfera. Eso está muy bien pensado. ¿Sí? Está muy bien pensado. que la tragedia transcurra al Día de los Muertos y que la película, por ejemplo, comienza con un recorrido del cónsul por el cementerio, vaya borracho, naturalmente.
Eso es un acierto total, porque te ubica en el territorio de la muerte. Atención, Bajo el volcán es una novela que hay que aceptarla así. Es una novela sobre la destrucción, y de la destrucción vosotros entendéis bastante. La habéis conocido bien cerca no hace tanto tiempo. De todo tipo de destrucciones, y eso es lo increíble. Destrucción de una conciencia en el cónsul, en realidad de dos, porque Ivonne también se destruye. Y es más bien la lucha, ¿no? Es la destrucción, pero lo que atestiguamos como lectores es esa lucha entre el descenso. Es que es lo único que cuenta, la lucha. Por eso, sí, pero por eso es una destrucción épica. Quiero decir que si a mí me entusiasmó tanto aquella primera lectura de Bajo el volcán, era porque yo estaba en ese momento muy influido por Grecia. Coges la Ilíada. ¿Qué es? La historia de la destrucción de una ciudad, de un genocidio, de un incendio y de una deportación. Entendemos el concepto épico como demasiado glorioso y tal, pero si nos acercamos a Grecia, vemos que en Grecia toda épica es épica de la destrucción. Toda la tragedia griega es épica de la destrucción. ¿Pero por qué nos maravilla? Por esa valentía y ese coraje ante la misma destrucción. Destruirte con pasión y con valor, como se destruye Antígona, como se destruye Ifigenia, como se destruye Medea. Quiero decir que no estamos hablando de cosas que no conozcan nuestra tradición. Y como Bajo el volcán empalmaba tanto con todo esto, a mí me entusiasmó. Y ya te digo que tuvo sobre mí un efecto de resurrección. Yo cuando acabé la novela se había acabado la gripe, la fiebre, todo, se había acabado todo. Llegué a morir con el cónsul y con los disparos del cónsul en la última página, y cuando salí a las calles de Montreal me sentía resucitado. Parecía que respiraba hasta de otra manera después de haber asistido a esta destrucción. Atención, que estos vía crucis son enormemente liberadores, es lo que quería decir. Que tampoco tengamos miedo a la palabra destrucción. Sí, y son tres personajes, ¿no? Sí, el excónsul británico, Firmin, ¿no? Geoffrey Firmin, Ivonne, su exmujer, que lo viene a buscar en ese día trágico, es una tragedia, lo viene a buscar para de alguna manera recuperar su historia de amor, y el hermanastro, ¿no? Hugh, que tiene una relación amorosa también con Ivonne, ¿no? Entonces en este triángulo de descensos, porque no es el único que se autodestruye, o bueno, el dipsómano es Firmin, esta lucha que también Lowry tuvo con el alcohol, pero a mí me llama mucho la atención porque, siendo mexicana, leer Bajo el volcán y sentir que no es un extranjero mirando a mi país o a esos Méxicos que son México, como quizás sean los países de todos, no mirándolo con un asunto folclórico, sino penetrando como en esos submundos donde la transparencia del mezcal, ¿no? Sus efectos, esas cantinas, esas barrancas, ese mundo bajo los volcanes, bajo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, producen una familiaridad con el lector, no sé, con un lector como tú. Tú sentiste que eras el cónsul en esa primera lectura. ¿Y cómo viviste ese paisaje, ese mundo mexicano que reflejaba? De cierto modo, cómo él lo vivía. No hay que olvidar que Lowry quería hacer la Divina Comedia. Incluso se planteaba que Bajo el volcán iba a ser el infierno, luego iba a escribir El paraíso, que lo iba a ubicar en Vancouver, que no me parece el mejor lugar. En Canadá el mejor lugar para ubicar El paraíso. Pero yo creo que era un error y además una fantasía que nunca la iba a cumplir, porque el paraíso ya está en Bajo el volcán, en el sueño que tienen él y Ivonne de irse a una cabaña en el frío, donde los veranos son radiantes, etcétera, etcétera. El cielo está como deseo que no se va a cumplir, por lo que está perfecto, por otra parte.
Y luego, yo viví en México como lo vivía él. Está viviendo el infierno, el purgatorio y el infierno. El cielo solo sale en las proyecciones del deseo. Porque es una historia de una destrucción que además te interpela y te obliga a hacerte muchas preguntas. Acuérdate cómo al final en el farolito la vieja del dominó le avisa 2 veces que se tiene que ir, que corre peligro de muerte, que está rodeado de gente muy mala, que van a por él. Y se resiste. El oráculo, ¿verdad? Y se resiste, y se resiste. Y parece que se va a ir, pero no, que no puede. En el fondo ha roto definitivamente con Ivonne. Sí. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Yo creo que se entrega al destino. Pero es que eso está muy bien hecho y de forma muy angustiosa. Date cuenta que es la novela de la relatividad, por eso cita a Eister en el capítulo 8, donde el tiempo se alarga, se estira, se acorta. En el último capítulo, como van señalando la hora, el narrador va señalando la hora, en el último capítulo está llegando el cónsul al farolito, son las 6, sigue en el farolito 60 páginas más adelante y son las 6:30, es decir, que el tiempo se está deteniendo, es el tiempo de la muerte, es un tiempo, hay duración porque la notas, pero no hay tiempo. Y esa relatividad del tiempo a mí me fascinó y me envolvió porque como te saca de las coordenadas elementales, te sitúa en un espacio sin dimensiones. Y esto es lo que logra esta novela. Y también es importante el momento que, dónde está ubicada temporalmente, ¿no? 38 en el que empieza, pero él la publica hasta el 47, en esta noche, la noche de Europa, ¿no? Sí. O sea, las guerras, la guerra civil española, luego el nazismo. Él está en ese infierno de la historia. Sí, pero también. es ya más sabio, porque la guerra ha acabado y la puede tomar como conclusión. No sale en la novela, pero él sabe el fin de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Dice que él hizo 4 versiones antes de la novela, 2 de ellas las perdió, borracho las perdió. Esta fue la última y la hizo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque la ubica en el 38 y asistes a la guerra de España todo el rato, que a cualquier español le emociona mucho, todo eso, insistencia, vamos a perder la batalla del Ebro, vamos a perder la batalla del Ebro, etcétera. Pues en esa atmósfera, cuando Lowry escribe ya la novela, sabe que la Segunda Guerra Mundial ha acabado y que Europa está más hundida que nunca en realidad. Y sabes que fue un cuento primero esto, que se llamaba Fiesta en Chapultepec. Chapultepec es un parque de la Ciudad de México, porque vivió también en la Ciudad de México, Cuernavaca, Oaxaca. Bueno, de hecho aquí está Aida Lara, que hizo la traducción de una de las biografías de Malcolm Lowry, la de Bowker, ¿verdad? Y que cuenta esa biografía, muchos detalles de esto que tú nos cuentas, la pérdida de los manuscritos, cómo su segunda mujer lo hace ir a Cuernavaca, otra vez es de alguna manera quien lo acompaña para que acabe la novela, que vuelva a su infierno, digamos, al infierno, pues a los 2 infiernos, el infierno que significa ya Cuernavaca para él, porque se había ido a Vancouver, o sea, Vancouver también es parte en una cabaña, ¿no? Sí, escribiendo. Sí. O sea, y no bebía. En Vancouver dicen que no bebía. Pero, o sea, esta manera también de este paralelismo de la vida de Lowry con la vida del cónsul, que como lector no nos importa, ¿no? En esta primera relación lectora con la novela, de joven, 23 años, yo la leí después, más adelante, no te importa si la vida del autor, tú estás metido en la vida de la novela, ¿no? Después ya empiezas a tener otras curiosidades, ¿no? A mí me pasa siempre, lo que me interesa es la novela.
si me gusta, y luego de la vida del autor me ocupo poco. Y en aquella época yo sabía 4 cosas. Había leído la carta que le escribe al editor de por qué él tiene razón, porque el editor le pedía quitar el primer capítulo, empezar ya, que el lector no supiera que el cónsul iba a morir para crear suspense. Si tú ya dices en el primer capítulo que ha muerto, pero ¿qué consigue con eso Lowry? Consigue lo que conseguían los griegos, la piedad trágica. Tú sabes que el cónsul está muerto, te apiadas más de él, lo quieres más porque saben que va a morir. Casi te dan ganas de avisarte, no lo hagas, no lo hagas. Como decían los griegos muchas veces cuando veían las tragedias griegas representadas en el teatro, querían avisarle a Edipo. Edipo, que esa es tu madre, que esa es tu madre. Y porque conocían la historia y jugaban con el personaje y se apiadaban de él, porque sabían lo que le está pasando. ¿Qué ocurre cuando tú sabes que un amigo va a morir? Claro. Atención, no sientes pena, te apiadas, que es un sentimiento casi religioso. Entonces, yo creo que ese efecto quita el suspense, porque ya sabes que el cónsul va a morir, pero al mismo tiempo te lo hace más frágil, más mortal y al mismo tiempo más cautivador. Y más cercano. Y más cercano. Lo tienes al lado. Exactamente. Lo comprendes, porque además estás en su cabeza, en la manera en que el volcán hace erupción dentro de él, ¿no? O esta idea de bajo el volcán, ¿cómo podríamos aterrizarla? Porque no nada más es Cuauhnáhuac, no nada más es el paisaje, ¿no? Se está refiriendo también a esta lava interior, ¿no? A estas explosiones en su cabeza. ¿O tú qué dirías? No es eso. Es eso. Hay un filósofo francés excesivamente citado en los últimos tiempos, pero que fue profesor mío, Gilles Deleuze, que viene a decir que tanto en el caso de Fitzgerald, en el crack up, cuando ya está en plena depresión y se quiere morir, como en el caso de Malcolm Lowry con Bajo el volcán, él dice, pero esto hay que tomarlo entre comillas, dice que son estructuras mentales que han roto la superficie de la conciencia, que es la que nos protege del infierno interior, y que al romper esa membrana aparecen significados que la conciencia no puede siquiera soportar. Y esto me recuerda a una película, bueno, Lili, una película maldita, que es una película sobre la locura, donde un psiquiatra les está diciendo a sus ayudantes en el manicomio: los locos algo han visto que nosotros no hemos visto y que es absolutamente insoportable, y eso los rompió. Y cuando la conciencia se rompe es como un diamante, nunca se puede volver a juntar. Pues en esta línea es por donde va Deleuze, donde dice, y como que le das la razón al final, porque dice, algo se ha roto en el cónsul. Sí. Y para empezar se ha roto su voluntad. Porque además quiere, hablando de voluntad, él quiere que el amor por Yvonne lo salve, que esa posibilidad del amor, que piensa que es lo único que vale la pena en la vida. Es que lo único que lo puede salvar es eso. Sí. Y sin embargo, no lo acepta, quiero decir, está en un nivel de autodestrucción tan elevado, en cierto modo incomprensible. Quiero decir que es uno de los enigmas de la novela. Uno de los enigmas es por qué no le hace caso a Yvonne y se largan de Cuernavaca. Y el final, ¿por qué no le hace caso a esa vieja protectora, la del dominó, que le dice, lárgate, vente a mi casa, yo te voy a cuidar, lárgate, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, y no sale? O sea que Bajo el volcán pertenece a esas novelas que siempre tienen enigmas irresolubles, como El corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? O sea que hay algo que nunca queda del todo claro y entonces estamos en una espiral muy atractiva. Se lo has dicho bien. Sobre todo el curso de la novela, nunca lo acabas de entender, es un misterio. La novela te fascina, pero nunca acabas de entenderlo. Y con el cónsul pasa exactamente lo mismo, aunque yo creo que con los tres, ese trío Calavera, que
que se montan en la novela, porque en realidad es la historia de un trío. Sí. Sí. De un trío que funciona mal, como casi todos los tríos, por otra parte. Que no va bien y no tiene manera de ir a bien, pero el lector tiene la esperanza, porque Fermín también tiene la esperanza, que vamos viendo que no es posible a lo largo de la novela. Y entonces te gusta, o sea, lo que te llama y te ha hecho releerla, como me contabas, es tanto esta estructura, esta relatividad temporal, este descenso a los infiernos, esta pérdida de voluntad y de la dignidad, ¿no? Y también que nunca llegas a descifrarla por completo, ¿sabes? Yo la he leído por segunda vez, la lectura, atención, la primera lectura la hice a los 23 años, la segunda a los 72, me da vergüenza decirlo, casi medio siglo entre lectura y lectura. Las lecturas han sido totalmente diferentes, pero esta segunda, más distanciada, no ha sido menos enriquecedora que la primera, y los enigmas han continuado intactos. Lo que sí he visto que es una novela, entonces no la veía como una novela única, ahora la veo como una novela muy conectada con lo que yo llamo realismo existencial, por diferenciarlo del social, este realismo que no solo se ocupa de las estructuras sociales, sino también de las estructuras del alma, de la soledad, de la angustia, etcétera, etcétera. La veo muy vinculada al boom, prácticamente a todo el boom, y también a cierta novela española y cierta novela francesa e inglesa. Entra dentro de un grupo de grandes novelas del siglo XX, que no la veo como una isla, la veo en un archipiélago más bien, pero dentro de ese archipiélago es una isla con una importancia especial, como La Palma, por otra parte. Bueno, y todo esto para algo que soltó Nicolás Melini, que viene una novela tuya. Leí que en alguna entrevista con tu libro más reciente de ensayos habías dicho que ahora te interesaba indagar en el mal. No sé si eso va a tener que ver con la novela que ahora has estado escribiendo. O sea, cómo esta novela de Bajo el Volcán, de la que estamos hablando, tiene que ver con tu proyecto reciente de escritura, porque además yo vi que cada 2 años publicabas más, o sea, con un cierto ritmo, con un cierto ritmo. Y de repente, creo que hace 5 o 6 años, creo que la misma edad del festival, no has publicado algo nuevo. No, es que he escrito una novela donde la estructura social tiene mucha importancia, pero al mismo tiempo tiene en realidad más importancia las asmas de los personajes. No me olvido de la sociedad, pero me centro en los personajes que están viviendo, sufriendo, combatiendo, luchando, amándose, odiándose, etc. Es una estructura muy compleja que creí varias veces que la había acabado y no la había acabado. Y en ese sentido quiero seguir el ejemplo de Lori y de Proust. Si quieres hacer una novela grande de verdad, va a ser muy difícil que la escribas en 1 año o en 2. Yo con esta llevo 6 años y creo que la doy por acabada, pero creí que la había acabado 4 o 5 veces y es un error. Creo que a Lori ya le pasó una experiencia parecida. Ahora es cuando creo en el esfuerzo artesano de verdad, en la inspiración, por supuesto, como te falle la inspiración, lárgate. Pero que la inspiración te encuentre trabajando, como decía Picasso, ¿no? Y algo que yo veo en Bajo el Volcán y que seguramente también está en tu novela es este trabajo con la prosa, que casi tiene resonancias poéticas. Decía Cabrera Infante, porque Bajo el Volcán tardó en salir en España hasta los años 80. Yo la leí en una edición de Caracas. Y en México en los 60, 64 ya estaba una traducción de Bajo el Volcán, pero España en los 80. Sí. Y alababa no nada más el tema, sino
esta calidad de la prosa, con estos tintes poéticos. ¿Pero qué dices? Es pura poesía, es poesía total, casi hasta se pasa. Quiero decir que es un poeta escribiendo, el ritmo es el de un poeta, el fraseo es el de un poeta, el sistema de adjetivación es permanentemente el de un poeta. ¿Cuántos poetas quisieran escribir como Lori en Bajo el volcán? Pues si coges cualquier página y es un poema en prosa alucinante, que rompe todas las dimensiones de la prosa y de la poesía. Sí, es increíble. Quiero decir que, primero, si todos sus adjetivos no quieren ser realistas, quieren traspasar el realismo y ser más sugerentes todavía. ¿Cómo te describe los cielos de México? ¿Cómo te describe esas tabernas, la noche, el día, la luz, la sombra? Por favor, como un poeta, como lo contaría Dante, exactamente igual, pero ahora. Y yo pienso también que como la fotografía en blanco y negro de Figueroa, este gran fotógrafo del cine mexicano que lograba que las nubes y el cielo tuvieran su propia partitura. Creo que es una novela en blanco y negro. O sea, cuando leí Bajo el volcán, yo la leí en blanco y negro. No sé cómo explicarte, a lo mejor luces y sombras, porque la bebida, la caída, la transparencia del mezcal, pero la oscuridad de la noche, todo es luz y sombra. Predomina el claro oscuro y puedes ver a veces algunos colores, pero sí que se puede concebir como en blanco y negro. Por eso es muy peligroso ver la película. Yo el otro día la ojeé un poco, pero la rechacé casi con violencia. La había visto hace bastantes años, pero me había olvidado. Pero cuando la vi me irritó mucho porque la película es en cierto modo plana. Está bien concebida, pero es plana. Es que cuando lees la novela, las secuencias te las imaginas de otra manera, de forma más envolvente, más expresionista. La imaginación trabaja mucho para poder recrear ese mundo que te está describiendo y el cine lo empobrece completamente. Y ese flujo de conciencia no se puede Yo en la dar, novela, ¿no? cuando el caballo con el número 7 mata a Ivonne, a mí eso, yo en mi mente lo imaginaba de una manera homérica, ¿no? Un caballo apareciendo en la noche, da un golpe que parece un golpe de Tritán y ese cuerpo frágil, bla, lo machaca. En la película de un caballo, ¡bum! Sí. Y ella muerta. Sí. O sea, no es lo mismo, es que la imaginación es mucho más emprendedora que el cine, indudablemente. Entonces, cuando tú estás leyendo una novela, tú eres el dueño de la novela, porque tú la traduces a imágenes mentales, tú. El escritor solo te da las palabras. Esas palabras tú las traduces en imágenes mentales. Y suelen ser imágenes mentales muy ricas, tan ricas que el cine no las puede alcanzar en realidad. Y esta novela que pronto la veremos, que dices que te ha tomado 6 años y que le has dedicado y que creías que la habías terminado, pero no, y que dices que es una novela con una ambición diferente. Eso quiere decir una profundidad, porque el espíritu de la literatura es la comprensión, ¿no? Sí. ¿O qué es querer escribir tu novela, tu apuesta más? Es una apuesta diferente. No, es que en esta novela hay también una dimensión moral que en mis novelas no aparecía. Una dimensión moral madura, de persona de 70 años que tiene una gran perspectiva acerca de la vida. Entonces, quiero decir que el cuidado es múltiple, no solo es cuidar los personajes, sus diálogos, sus monólogos, intentar dibujar un poco su alma, sino que también tiene que haber una dimensión moral real en tiempos tan ingratos. Y luego es una novela sobre la memoria, en el sentido de que en un mundo, te lo dijo antes y me gusta repetirlo porque es una de mis frases de los últimos tiempos, en un mundo donde impera el olvido y todo lo que nos rodea parecen imágenes del olvido, recordar es el acto más radical. Y en mi novela
la memoria tiene muchísima más importancia que en las anteriores. Esta parte que te importó mucho bajo el volcán y que te importa también por tu formación mítica, simbólica, ¿hay esto también? Como en mis novelistas preferidos, sí. La dimensión simbólica es evidente, pero no porque la busques. Yo creo que no la buscas, la vas encontrando. Yo creo que Lowry, toda esa simbología que encuentra en Cuernavaca le fue apareciendo poco a poco. Y por eso funciona como verdadera simbología, porque no es impuesta, ha ido apareciendo porque lo necesitaba el relato. Sí. Y después, o sea, después de, ahora que sientes o dices y ya tienes la sensación de que acabaste la novela, ¿cómo te quedas? ¿Cómo estás? En una situación flotante, más bien desagradable, dura cierto tiempo, una sensación de flotar en el vacío, tras un cansancio casi infinito y estrés soportado durante años. Mientras escribí esta novela, murieron mis dos padres, uno detrás de otro. Yo tuve un ictus y murió un hermano. O sea, en los 6 años de esto, quiero decir que la creación ha estado ya jalonada de desgracias profundas. Y han intervenido en la creación de la novela, no en el argumento, pero sí en el pozo existencial. Eso ha sido importante. Y también en la búsqueda de una dimensión moral, no moral ordinaria, no, moral más en un sentido más amplio. La moral de Sófocles, ¿cuál es? Claro que tiene moral y tiene piedad, pero la puedes medir. Hablo de una moral muy amplia, que no se reduce a ninguna forma de catecismo, pero que hemos de encontrarla, eso en los grandes textos la encontramos, y la encontramos en Bajo el volcán. Oye, que Bajo el volcán es una novela sobre la dignidad, ¿eh? Sí. Por vía negativa es una novela sobre la dignidad. Y eso me recuerda a tus 13 rosas, esta novela que ha sido reeditado, que está basada en un hecho real, pero que es también sobre la dignidad, ¿no? Sí, y la dignidad ante la muerte, por ejemplo. La primera idea que me vino para escribirla era la dignidad ante la muerte que habían demostrado estas muchachas. Y también el valor de la vida. Cuando te quitan la vida de joven, te quitan tantas cosas. Te quitan el futuro, te quitan los hijos que podías tener, los sueños, los deseos, los proyectos. Es que no solo te quitan la vida, te quitan el infinito. Y ese pensamiento más bien aterrador estuvo presente en la escritura de Las 13 rosas. A mí me conmovió muchísimo, no sabía del hecho, me desgarró, pero no me desgarró nada más la noticia, sino me desgarró leer estas vidas, cómo están suspendidas en su cotidianidad y cómo sobreviven juntas y cómo encuentran hasta alegría. Oye, en el último momento. ¿Por qué no nos hablas un poco de tu novela La Peor? ¿Yo la peor? Porque se supone que yo te entrevistaba a ti. Sí, pero cuéntanos algo de esa novela, por favor. Yo la peor. Es que es un personaje muy interesante, hablando de una mujer que vive en una época donde ella con ambiciones intelectuales, con mucha inquietud, curiosidad, con un espíritu científico, que era Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz. Mi gran pregunta era, ¿de veras pensaba que era la peor? Porque eso lo firma con sangre en los últimos años de su vida.
Y para responderme si de veras pensaba eso y por qué había hecho eso, pues era indagar un poco en su vida. Es una novela que intenta apresar no nada más las circunstancias, sino cómo pensaba, cuáles eran sus fragilidades y sus fortalezas, pero me vi en el brete era una escritora, una poeta, escribía teatro, liturgia, entonces, y manejaba la palabra con esta retórica barroca. Bueno, entonces, ¿cómo hacerle para aproximarme a ella sin que sonara una caricatura? El personaje me parecía muy peligroso, entonces encontré una forma caleidoscópica de entrarle, viéndola a través de las mujeres con las que fue conviviendo, su madre y su abuela, que eran analfabetas, pero su abuelo era el de los libros, o sea, hay información, de eso me agarré para poder ir trazando esta ruta. La maestra, que es anónima, pero hubo una maestra y entonces a esa le pude dar vida y soltarme el pelo con un personaje que no está documentado, y luego fui viendo cómo la veían las virreinas, otras monjas, la esclava, y tratar de construir pues una vida que tuvo una gloria, realmente fue una vida exitosa, diríamos en estos, y luego y luego vino el desplome. Hay varias hipótesis, mi novela tiene su propia hipótesis. Bueno, es que se le acabó el mundo que la protegía por fuera, este mundo que alababa sus obras, que no le molestaba una mujer pensante. En estos tiempos a lo mejor sería eso que llaman líder de opinión, porque le pedían, hizo los arcos para la entrada de la virreina, y el arzobispo Aguiar y Seijas, cuando llega, ya no están los virreyes amigos, llega otro arzobispo que no miraba a las mujeres a los ojos, prohibió los palenques, prohibió el teatro, y la vida de Sor Juana empieza a caer, coincide con que hay una epidemia en el convento. No podemos saber exactamente, más que sospechar a través de la novela, esa caída. Me parece genial esto que has hecho, porque no cabe duda que es un personaje difícil de abordar, sobre todo por lo importante que es para toda la literatura en español, pero sobre todo para la mexicana, ¿no? Pero eso está muy bien, de basarte en las personas que la conocieron, me parece es un gran acierto. Estoy seguro que… El micrófono, ya nos quedamos aquí, que te pongas el micrófono. Sí, ya veo muy oscuro. No sé si ya tenemos tiempo, ya alguien me iba a decir el tiempo, pero sí tenemos tiempo todavía o ya llegamos al punto final. Ya llegamos al final. Que si queréis hacer alguna pregunta. No te adelante. veía. Es que con esta luz no se ve nada. ¿Sí? Hay tiempito, hay tiempito. Y ahora ya nos hemos quedado mudos. Finalmente, gracias. Yo creo que aquí acabamos, ¿verdad? ¿Te parece que haga bien? alguna pregunta. ¿Quieres? Sí, Que sí. si quieren hacer alguna pregunta. Gordon Bowker, que es un novelista, y Malcolm Lowry y otros que dan material para escribir estas historias maravillosas que son su biografía. Empieza la biografía de Lowry cuando el padre y él van en un coche lujoso con un chofer en una muy buena zona y se dirigen al ferry, porque el papá trabaja en Liverpool, que es del otro lado del río, y siempre se cruzan con el vecino que va a pie, es un abogado honorable que se quita el sombrero y levanta el bastón para saludarlos, y el padre no voltea ni a verlo. Y Malcolm se siente muy mal por eso, padre autoritario, y un día le dice: papá, ¿por qué nunca saludamos al vecino? Porque es un borracho. Y en su mente él dice: yo de grande voy a ser un borracho. Y ahí está marcada toda su vida. Todo lo que sucede en su vida está marcado porque él a lo que aspira y lo logra es a ser un borracho. Gracias, Aida.
y nuestro querido amigo Hernán Lara Zavala, y escritor, también hablaba mucho y escribía sobre Bajo el Volcán y Malcolm Lowry con esa devoción a los autores en habla inglesa que nos iluminó siempre. Decía que algo con que sí que quería acabar mi intervención contándoos brevemente el efecto que me produjo la lectura, porque las lecturas de los grandes libros producen modificaciones en la persona. He sabido y yo lo he experimentado bastantes veces. La primera vez fue una especie de resurrección. Yo estaba enfermo cuando salí a las calles de Montreal. Era otra respiración y tal. Fue una noche maravillosa. Tuve 2 encuentros casi mágicos, uno con un hombre, otra con una mujer. Fue una noche fraternal que yo no me esperaba. Y después de esta segunda lectura volví a pasear para ver qué sentía. Y lo que sentí, yo vivo en San Lorenzo del Escorial, había mucha paz, mucha tranquilidad, un sosiego casi inquietante, pero también sentí que dentro de ese sosiego casi inmenso había una amenaza y la impresión de que ahora mismo todos estamos bajo el volcán y no solo los de La Palma. La sensación de que estamos a las puertas de algo muy perturbador. No quiero perturbar a nadie, pero esa fue la sensación que tuve después de la segunda lectura de Bajo el Volcán. Yo tengo que agradecerles a ustedes dos, como presidente ejecutivo entre comillas y entre paréntesis si quieren, las enseñanzas que hemos aprendido hoy, prácticamente de una manera gratuita, el entusiasmo con el que han hablado, que parece que efectivamente la novela de Lowry está escrita ayer o mañana. Como dice el maestro Ferrero, no sabemos lo que puede estar ocurriendo ahora mismo que estamos aquí divertidos aprendiendo con ustedes, no sabemos lo que puede estar ocurriendo. Terrible siempre, terrible en el sentido griego del término. Y volviendo a Bajo el Volcán, me ha maravillado, a mí me ha maravillado. Jesús, Mónica, es un personaje de Sófocles, es un personaje de Shakespeare, es un personaje que tiene más cerca el modelo del infierno y el purgatorio de Dante, porque es más contemporáneo, pero en realidad es un héroe trágico, griego. Y yo creo que en Lowry, esa novela a mí también me perturbó y me sigue perturbando cada vez que la abro, cualquier cosa de Lowry, pero la novela Bajo el Volcán es para mí una predilección literaria. Voy a contar un secreto muy oculto que yo tengo. Yo cuando tengo bajas, como tenemos todos los escritores en un momento determinado, no secas, pues yo no tengo secas, como decía Donoso, temporadas en las que no escribes, temporadas en las que no se te ocurre nada, temporadas en las que estás seco. A mí no me ha ocurrido nunca eso, al revés. Lo de la inspiración parece que me acompaña. Pero cuando tengo una baja, a lo mejor me tengo que tomar una pastilla de Prozac más de las que me tomo, a lo mejor tengo que tomar 5 cafés más. Tengo una baja de tensión, yo agarro a Malcolm Lowry. ¿Y no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? El borracho escribió esta grandísima novela. Y tú, que ahora no bebes nada, aunque te hayas bebido el mundo en 20 años por la noche, resulta que eres incapaz de escribir una novela o una gran novela como esta. Y me levanta la moral, me da envidia intelectual.
que es la mejor de las envidias, porque te obliga a volver a lo que es tu vocación, tu esclavitud y tu placer mayor en el mundo. Yo les agradezco a ustedes, para terminar, y a todos ustedes que están aquí esta noche, que hayamos empezado tan bien, porque la lección que nos han dado es una lección de Harvard, es una lección de Yale, es una lección del mundo. Y es muy interesante que en los momentos que estamos viviendo, que nos quita mucho pensamiento del día a los que tenemos cierta conciencia, que somos un puñado, pero la tenemos. Es una maravilla, un privilegio. Les agradezco a ustedes y les agradezco a ustedes con la atención católica. Es decir, ustedes han parecido hoy aquí que están en misa o a punto de hacer la primera comunión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.